Por primera vez en Chile, un alumno fue condenado por haber agredido a su profesor. El joven pateó el rostro de quien era su docente luego de que le informaran que iba a repetir de curso. Esta decisión de la justicia aparece como un precedente importante si se considera que solo el año pasado hubo casi 500 denuncias de agresiones a profesores. Fue bastante traumático, no lo puedo negar, porque fue volver a revivir todo ese momento de la agresión, lo que sentí, el dolor y la impotencia. Un cara a cara que llega tras casi un año de la brutal agresión que vivió en una sala de clases este profesor. El viernes pasado se enfrentó en tribunales a quien fue su alumno, el mismo que lo dejó en estado grave tras patear su cara en reiteradas ocasiones. Por primera vez en Chile se condenó a un estudiante por una agresión como esta, la misma que Miguel aún intenta superar. También es un precedente porque es la primera vez, como se ha dicho, y también entonces el hecho de que ser profesor no significa de que, o sea, sinónimo de ser agredido, ser insultado o ofendido y aquí no pasó nada. El 30 de octubre pasado este profesor dictaba clases de matemáticas en un colegio de San Ramón, donde además ejercía como profesor jefe. En una reunión con el adolescente, su mamá y otra funcionaria del colegio, se informó que no aprobaría el año escolar. Fue allí cuando todo se salió de control. El joven lo pateó en el rostro, una agresión que le provocó a Miño una fractura de mandíbula y nariz. Recuerda ese día y aún no logra entender tal injusta golpiza. Dice, bueno, el alumno, y ya como ya estaba como normalizado, que el alumno me insultó, me dijo un garabato, pero lo que nunca espero es que un alumno te haga daño y te haga un daño tan fuerte. El alumno fue expulsado y este hombre de nacionalidad colombiana decidió llevar el caso a tribunales. El viernes pasado se entregó su veredicto. El alumno resultó culpable por lesiones graves. El Ministerio Público está solicitando una sanción de 2 años de régimen semicerrado, en el entendido que el adolescente lo era al momento de ocurrir estos hechos y además a ese momento no contaba con anotaciones penales que justificaran alguna otra medida distinta. Minoría de edad al momento de la agresión, que sería determinante en su condena. Lo único que me deja como un poquito de sinsabor es eso. La responsabilidad o las penas, como que se llame, cambian muchísimamente. De todas formas, un fallo inédito con el que busca marcar un precedente. En los últimos 4 años, el maltrato a docentes se ha duplicado. Algunos han sido apuñalados, otros golpeados y, como en este caso, víctima de una agresión que lo dejó en estado grave. Por ello es que desde el gremio valoran este veredicto y esperan que avance en el Congreso el proyecto de protección docente. Parece bien que haya resultado en una condena para el agresor, porque estos casos en general hasta ahora han sido casos de mucha impunidad. Y hay agresiones muy graves que han terminado en nada, sin sanciones. De hecho, el colega ha tenido ya varias cirugías, todavía no puede volver a trabajar y por supuesto no ha podido recuperar su vida normal. Pese a lo brutal de la agresión, este profesor siente que es importante hacer algunas reflexiones a partir de un hecho que cambió su vida para siempre. Es bueno porque el derecho como persona, como profesor, se tiene que dar. Una especie de descanso, más que descanso, como una especie de brisa fresca que me dio en el sentido de que se hizo justicia. Espera que el sistema educacional mejore sus herramientas para enfrentar el ambiente escolar. También llama a mejorar las fiscalizaciones y ser más exhaustivos en los casos problemáticos. Desde la superintendencia piden denunciar este tipo de situaciones. Ante hechos de agresión, la normativa indica que los establecimientos deben activar el protocolo de actuación ante maltrato dispuesto en su reglamento interno para proteger a las víctimas y adoptar medidas formativas y disciplinarias con quienes resulten responsables de las agresiones. El próximo lunes será el día en que se conozca el final de esta historia, una que Miguel espera poder olvidar, una sentencia con la que esperan se haga justicia. Revisando informaciones en Chilevisión Noticias, el Consejo de Defensa del Estado estudia una querella contra el ex fiscal regional Manuel Guerra después de conocerse sus nuevos chats con Luis Hermosilla, en los que revela sus gestiones para poner fin a las que el mismo fiscal llama causas VIP contra políticos. Y también la ex consejera María Inés Horvitz va a presentar otra acción penal en contra del ex fiscal regional, buscando que se persigan delitos por el cierre del caso Penta y otras causas que involucraban a políticos. Del caso Hermosilla, una arista más. Yo diría que una de las más graves, por supuesto.
es que no es cualquier arista. Manuel Guerra era fiscal regional Oriente cuando coordinó salidas negociadas para los imputados en el caso Penta y en el financiamiento irregular de la política. Vuelvo el lunes. Ahí estaremos en contacto. De aquí al 31 quiero dejar negociado Penta. Ojalá te vaya bien. Los chats entre Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra parecen constatación de su actuar en las causas que él mismo denominó en su momento como VIP y ponen un manto de dudas sobre las que tuvo a su resguardo y control hasta que renunció a la Fiscalía Oriente. Lucho, le escribí a Andrés ya que me preocupa los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta, así como lo relativo a Santiago Valdés. En el fondo, saber cuál es la postura en que están a fin de poder tomar decisiones de fondo. Te agradezco, Manuel. El caso Penta terminó en clases de ética para los acusados después de ser reformalizados por Guerra, una vez que Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, los fiscales a cargo, renunciaran tras acusar una serie de irregularidades que se notaron en las audiencias. Nos mandó una formalización que no era la que iba a presentar en esa audiencia. ¿Lo engañó? O sea, yo considero que sí, por eso estoy diciendo que es un traidor, estoy diciendo una persona que todo lo que dijo y todo lo que realizó fue en contra de los intereses de la parte querellante. Así lo decía la ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, el 28 de agosto pasado, antes que los chats que le mostramos en este informe se hicieran públicos. Querellante en la causa de Penta hasta que Manuel Guerra cambió los delitos que formalizaban los exfiscales Gajardo y Norambuena, los que hoy también hacen su balance. Se da cuenta finalmente de que por una parte hay toda una operación política para terminar casos de los más importantes de nuestro país, como ellos le llaman las causas VIP, el financiamiento político, Exalmar, etcétera, y unido a aquello, pagos que se realizan en favor del fiscal Guerra básicamente mediante contrataciones, ¿no? Sobre todo la contratación en la Universidad San Sebastián por un sueldo millonario. Con los chats conocidos, el caso Penta vuelve al centro de la polémica y se generan dudas sobre las sentencias ya ejecutoriadas en contra de los involucrados y sobre todo en el proceso de investigación llevado a cabo por Manuel Guerra, quien según sus chats negoció salidas para los imputados. ¿Qué sucede ahora? ¿Se puede reabrir la causa? Que aquí opera los principios penales, digamos, que en general favorecen al imputado y favorecen la seguridad jurídica del imputado. Por lo tanto, yo a eso les veo poco futuro, digamos, y poco sentido de poder que se pudiera reabrir la persecución contra los que se beneficiaron de esas medidas o de esas decisiones que determinaron la impunidad. Pero a casi 6 años del cierre del caso Penta, otra arista se abre. Guerra, que ya tiene sobre sí parte de la polémica, podría ser imputado en cualquier momento. Sí creo que lo que debe suceder es que los actos delictuales que se hicieron para provocar ese resultado, que a mi juicio son nítidamente constitutivos de delitos de cohecho, deben ser sancionados. El Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado ya lo estudia y la ex consejera María Inés Horvitz presentaría una querella en contra de Guerra por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto en el caso Penta, pero Manuel Guerra, según sus propios chats, lo habría hecho también en otras causas como la del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y en otras más. Durísimo panorama que podría terminar en una prisión preventiva, como la que por pocos días vivió Sergio Muñoz, exdirector general de la PDI, cuando le filtró información de causas a Luis Hermosilla.